Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos una vez más en uno de nuestros videos. Como siempre, esperamos que resulten de una aplicación práctica inmediata para ti y que funcionen bien porque es un tema que consideramos muy interesante, totalmente actual. Básicamente podríamos decir es qué hacer con las crisis. Tenemos crisis de todos tipos y nos llegan sin pedir permiso. Alguien decía por ahí que los tiempos buenos hay que hacerlos, porque los tiempos malos llegan solos. Y parece que eso es cierto. Entonces, en esta ocasión vamos a ver un poquito sobre las crisis, qué se puede hacer con ellas. Esperemos, repito, que te sea útil y gracias por acompañarnos una vez más. Creo que lo primero que nos tenemos que preguntar es eso, ¿qué es una crisis? Básicamente pudiéramos definir una crisis de tres maneras. En primer lugar, es el punto donde los viejos modos dejan de funcionar. ¿Qué quiere decir? La manera como hacía las cosas antes ya no está funcionando y al no funcionar se produce una crisis. En segundo lugar, ¿verdad? Dice, es una oportunidad para establecer nuevas formas de pensar y hacer las cosas. Ahí es donde empezamos a tener la posibilidad de convertir una crisis en una oportunidad. Y en tercer lugar, una crisis, dice, es una forma de crecer a marchas forzadas, porque sufrimos el cambio en lugar de provocarlo. Siempre que hay una crisis, hubo algo que no hicimos a tiempo, la situación se puso complicada y a raíz de eso se presentó la crisis, porque si hubiéramos hecho el cambio anteriormente, las cosas no se hubieran puesto trabajosas. La segunda pregunta que tenemos que hacernos de alguna manera es ¿qué es una oportunidad? Y básicamente una oportunidad es una opción de cambio que en un momento dado puedo tomar porque la situación no me lo permite. Pero en segundo lugar, una oportunidad, dice ahí, es un riesgo que alguien más decidió no tomar. Eso es importante. Muchas veces las oportunidades no es porque haya una situación caótica, algo atrasado, sino porque se presenta algo que en un momento dado puede ser beneficioso, pero que requiere correr un riesgo. Una oportunidad muchas veces, como dice ahí, es un riesgo que alguien más decidió no tomar. Ahora aquí es donde nos tenemos que empezar a poner un poquito abusados en cuanto a esta cuestión de las oportunidades. Normalmente las personas cuando hablan, cuando piensan sobre las oportunidades, dicen, es que estoy esperando mi oportunidad. Mi oportunidad ya pronto va a llegar. Y sería muy importante que usted cayera en cuenta que usted es su única oportunidad. O mejor dicho, tú eres tu única oportunidad. Tus oportunidades no están guardadas en un almacén o alguien las va a traer de algún lado. Tus oportunidades, por así decirlo, no existen en ninguna parte. Tú tienes que generarlas. Tú tienes que poner esa situación de para adelante, de moverte, porque como dice ahí, solamente tienes que aprovechar esos talentos para empezar a generarlas, porque en realidad nunca te van a llegar porque no existen, simple y sencillamente, y van a existir hasta que tú las produzcas, no antes. Bien, ahora empecemos a entrar un poquito en materia. La idea es esa, tengo una situación de vida que implica ciertos riesgos y de algún modo tengo que ver hasta qué punto esa situación puede convertirse en una oportunidad. Entonces, aquí lo primero es tener en cuenta que todas las cosas cuando funcionan bien son producto de un trabajo bien hecho. No son producto de la improvisación. No es el ahí se va que los mexicanos utilizamos tanto. Entonces, si yo quiero analizar, como dice ahí, un riesgo y ver si se puede convertir en una oportunidad, básicamente tengo que hacer las siguientes cosas. En primer lugar,
como dice ahí, tengo que considerar y evaluar toda la información disponible al respecto. ¿Qué quiere decir eso? Voy a buscar información del asunto. No voy a considerar que ya sé todo, porque lo más seguro es que se me pasen algunos detalles. Entonces, dentro de lo posible, en primer lugar voy a tratar de buscar información sobre el asunto. En segundo lugar, una vez que yo ya tengo esa información, entonces vamos a empezarla a evaluar y poco a poco vamos a ir detectando situaciones interesantes, problemas, cosas que voy leyendo o voy viendo y que en un momento dado se parecen a mi situación real que estoy viviendo. Tercer lugar, antes de continuar, revise y organice toda la información reunida. Repito, aquí el secreto está en tener un trabajo ordenado que nos permita ir haciendo un cuadro mental claro sobre las cosas. En cuarto lugar, lo que tengo que hacer es, dice, plantear la situación en términos concisos. Esto es importante, sobre todo para que yo mismo vea si en realidad en mi mente las cosas están claras. Cuando podemos explicar algo en términos fáciles, entonces quiere decir que en mi mente la situación ya está clara y que por eso la puedo comunicar. Entonces la idea es eso, plasmar la situación de tal manera que en un momento dado, si tuviera que explicarla, pudiera hacerlo con otra persona. Quinto lugar, necesito clasificar los problemas detectados que puedan impedir en un momento dado el que yo obtenga mi oportunidad. Repito, la improvisación no es buena compañera. Necesitamos ir definiendo las cosas para tomar decisiones adecuadas. Sexto lugar, establezca un plan de acción para lograr el resultado deseado. Y esto es muy importante. Y llévelo a la práctica. Los mexicanos no somos muy buenos para eso. Planeamos muchas cosas, pero luego no pasa nada. Entonces, si todo queda en mi mente, fue un buen ejercicio mental, pero pues no va a pasar de ahí. Y el punto número 7 es clave. Tenemos que comparar el resultado obtenido con el resultado deseado. Yo se supone que estoy haciendo ciertas cosas porque quiero un resultado, pero ese resultado está en mi mente. Ahora tengo que ver cómo conseguirlo en mi realidad física. Lo que voy a hacer en primer lugar entonces es, en base al análisis que ya hicimos antes, empezar a actuar. Y luego, como dice ahí, tengo que ir comparando el resultado obtenido con el resultado deseado. Si mi acción me acercó a mi resultado, quiere decir que ahí vamos y puedo seguir adelante en ese tenor de cosas. Si mi resultado obtenido está más lejos de mi resultado deseado, quiere decir que mi acción no fue correcta y habrá que replantear de nuevo el proceso. Bien, ahora necesitamos pasar a la siguiente etapa. Ya hicimos un análisis, ya llegué al punto en donde tengo claro que puede ser una oportunidad, ya estoy en esa posibilidad de efectuar algunas acciones para, como decíamos en el punto número 7, después evaluar los resultados. El punto aquí es que para realizar algunas acciones hay que tener en cuenta algunas cosas. En primer lugar, es muy importante no tolerar las cosas. A veces decimos, es que no voy a tomar una decisión ahorita. En realidad eso quiere decir, estoy decidiendo que las cosas sigan como están. Entonces, si no tenemos esa idea de resolver los problemas en lugar de tolerarlos, lo más seguro es que se nos vaya a ir el tiempo y, como dice el cuadrito negro, las oportunidades solo se presentan una vez. Otra cuestión muy importante. Usted no tiene una bola de cristal que en un momento dado le permita saber exactamente qué va a ir pasando. Entonces seguramente habrá situaciones inesperadas en ese proceso de materializar su oportunidad. Bueno, hay que recordar que tenemos que ser flexibles, que tenemos que poder adaptarnos rápido al cambio. Si usted es una persona perfeccionista, creo que va a batallar mucho
porque el perfeccionismo es el peor enemigo de la eficiencia. Y por ese temor a fallar, usted va a tratar de tener todos los puntos sobre la mesa antes de empezar, y eso en realidad no es factible en el mundo real. Tenemos que prever de algún modo, tenemos que calcular, pero llega el momento en donde tenemos que actuar sabiendo eso. Va a haber situaciones inesperadas y cuando se presenten pues veremos qué hacer, ¿verdad? Y luego, por último, dice mantener un enfoque en lo que busca. Somos muy dados a divagar y empezamos con muchas ganas y a los 2 días ya no nos acordamos de nada, ¿no? Entonces hay que mantener el enfoque, hay que mantener en su mente esa idea clara que usted quiere materializar, por así decirlo, en una oportunidad. Algunas otras cosas importantes. Recordar que el fracaso no existe. Los mexicanos tenemos problema con eso, porque consideramos que algo fracasó cuando no sale como yo esperaba. Y eso obviamente que no tiene razón de ser así. Todo lo que yo hago produce un resultado. Puede ser, como dice ahí, un resultado inesperado, hasta ahí vamos bien. Pero lo interesante es eso, no quedarme congelado porque las cosas no salieron como yo esperaba. Otro punto importante, ¿verdad? Dice fomentar el pensamiento positivo, enfatizando lo que quiero que pase en lugar de lo que no quiero que pase. Los mexicanos fuimos educados con una mentalidad bastante fatalista. Y usted oye que las personas dicen, es que piensa mal y acertarás. Pues yo no sé si eso funciona en algunas situaciones, pero en este caso no. Aquí yo tengo que estar muy ubicadito en esa cuestión de estar viendo lo que quiero que pase. Eso es lo que tengo que mantener en mi cabeza para que no aparezcan cosas como las depresiones o la desilusión o los miedos infundados de los cuales hablaremos más adelante. Y luego, por último, fomente el intercambio con personas que pueden ayudar. No ande platicando sus proyectos, no ande platicando sus iniciativas en personas que no le pueden ayudar. Eso es una pérdida de tiempo en primer lugar. En segundo lugar, usted nunca sabe las intenciones de las personas que está oyendo. Y muchísimas veces ha habido personas que le platican a otra esa idea que tienen y cuando menos piensan la otra persona ya se les adelantó. Y aprovechan esa información que recibieron para su beneficio propio, independientemente de que esto sea su amigo o no. Entonces, son cosas que hay que tener en cuenta. Recuerde lo que decía este señor Steve Jobs. Si tú no trabajas por tus sueños, alguien te contratará para que trabajes por los suyos. Así funciona esto. Entonces, el chiste es tener esa conciencia clara. Yo quiero ser dueño de mi destino y para hacerlo tengo que ir aprovechando oportunidades de manera de conseguir logros que me acerquen a mis objetivos de vida. Si eso no se da, lo demás va a ser pura vacilada. Como puedes ir viendo con lo que hemos estado mencionando hasta ahorita, este asunto de convertir los riesgos en oportunidades y las crisis en oportunidades implica, pues de alguna manera, saber qué hacer, ¿verdad? Ya estamos hablando de cómo concretar las cosas en la realidad física, que ya no sean nada más una idea. Si queremos seguir en ese proceso, tenemos que tener en cuenta esas dos palabras, creatividad e innovación. La creatividad, todavía estamos en el terreno de lo mental, es la habilidad de pensar de una forma diferente a como piensan la mayoría, es ser inventivo, poder ver las cosas desde diferentes ángulos, pero todavía estamos manejando una idea. Luego, esa idea tiene que materializarse en la realidad física de la persona, y aquí entra esa palabra, innovación. Dice, hacer las cosas de manera más fácil o productiva. Al ser creativo, ya estuve pensando cómo hacer las cosas mejor. Al innovar ya me vengo a la práctica, a mi mundo físico, para tratar de implementar esa idea que tengo en mi mente. Si queremos aprovechar esos riesgos, si queremos salir de las crisis, es absolutamente indispensable
llegar al punto de trabajar en nuestra realidad física, o sea, que lleguemos al punto de innovar. Si eso no se da, pues no va a pasar absolutamente nada, ¿verdad? En ese contexto, para llegar a innovar, tenemos que tener en cuenta estas cuatro cosas. En primer lugar, utilizar la imaginación creativa. La mayoría de las personas piensan como le enseñaron y no se salen del cuadrito porque desde primaria nos dijeron haz lo que todos hacen. Entonces, tener imaginación creativa, o sea, poder ver las cosas de un enfoque diferente, a veces nos resulta pues un poquito trabajoso si no tenemos la costumbre. Pero eso es importante. Todas las personas que innovan, todas las personas que van para adelante, tienen esa habilidad de ver las cosas como otras personas no lo pueden ver. En segundo lugar, dice, trabajo bien hecho. Recuerde, si usted piensa lograr por una varita mágica sus objetivos, es un poquito difícil. En el mundo físico que tenemos hay que llegar a ese punto que normalmente llamamos trabajar. No quiere decir de 8 a 1 y de 3 a 6 en una condición de vida deplorable. Quiere decir que tengo que aplicarme y dedicar tiempo y esfuerzo a concretar esa idea que tengo, si no, no va a pasar nada. En tercer lugar, dice, tenemos que detectar las necesidades insatisfechas de otras personas. ¿Cuál es el punto aquí? Yo quiero crear una oportunidad que me va a permitir mejorar en el sentido económico, social, político, como usted guste. Bueno, eso solo lo puedo hacer a través de otras personas. Y el truco es encontrar esos problemas que las personas tienen que yo les puedo ayudar a resolverlos. En la medida en que yo sepa detectar necesidades insatisfechas de las personas, al tratar de satisfacérselas, yo voy a poder generar oportunidades para mí. Así funciona esto. Y en cuarto lugar, ¿verdad? Dice atender los pequeños detalles. La mayoría de la gente piensa en grande, y eso es bueno. Nada más que se me olvida que las cosas grandes están hechas de cosas pequeñas. Y cuando no tenemos eso en cuenta, normalmente descuidamos las pequeñas cositas que cuando queremos juntarla para grandes cosas, pues no funciona, ¿verdad? Entonces, cheque los pequeños detalles. Usted quiere hacer un gran viaje, ¿verdad? No hay problema. Pero cheque su llanta de refacción, porque puede tener todas las otras cosas listas, pasaportes, dinero, pero su llanta de refacción puede arruinar en un momento dado la vacación si usted no lo tiene en cuenta. Pero no descuide los pequeños detalles, ahí es donde está la clave. El problema con esto de las crisis y de convertirlas en oportunidades es que normalmente cuando estamos en medio de la crisis, las situaciones se ven muy feas, las cuestiones no son nada fáciles, y es por eso que muchas veces en lugar de sobreponernos a la crisis nos dejamos controlar por ella. A continuación vamos a ver un poquito sobre ese miedo que genera el enfrentar una crisis, ese miedo que genera el buscar una oportunidad donde aparentemente no la hay. Es un miedo natural que todos tenemos, pero que de alguna manera tenemos que aprender a manejar, ya que de lo contrario el miedo a la vida nos paralizará, porque indiscutiblemente vivir es un negocio muy riesgoso, y muchas veces hay situaciones pues que se ponen complicadas y es en donde requerimos entender un poquito de estas cosas, porque si no, sí es trabajoso el sobreponerse a esas situaciones desafortunadas que normalmente no elegimos, pero que a veces pasan. Entonces vamos a ver un poquito sobre la cuestión del miedo. Veamos ahora un poquito sobre, como dice ahí el título, el fantasma del no poder. Yo no quiero saber quién sea usted. Usted, igual que yo, estamos siempre siendo afectados por ese fantasma. Siempre está en el fondo de nuestra mente ese no poder,
ese a lo mejor las cosas no salen, ese quizás me estoy equivocando y luego me voy a arrepentir. Como dice ahí la diapositiva, nosotros mismos somos los que bloqueamos nuestro bienestar, nuestra prosperidad. Le tenemos mucho miedo a esa situación de no poder. ¿Y si no sale? Eso fue lo que nos dijeron desde chiquitos todas las personas que nos rodeaban, sobre todo cuando buscaban la seguridad antes que todo. Es que mejor no te arriesgues porque si no sale, ¿qué? Pues se vuelve no a tratar, eso es todo. Pero mientras es una cosa, mientras es otra, estamos lidiando constantemente con ese miedo que casi siempre es un miedo infundado. Sabemos que hay miedos fundamentados, reales, con los que hay que tener cuidado porque hay una amenaza real. El problema es este miedo y muchos otros que son infundados. Los tengo en mi mente porque los aprendí de algún lado, pero no son reales, por así decirlo, en cuanto a la realidad que me rodea. Son reales en mi mente, pero no son reales, por así decirlo, fuera de mí porque no hay ningún agente amenazador. Y ese miedo es el que siempre está frenándonos. Si usted quiere aprovechar sus oportunidades, no le voy a decir que tiene que eliminar ese miedo, porque es algo que está dentro de nosotros, pero sí lo podemos aprender a manejar. Y el chiste es, en un proceso consciente, gradual, porque aquí las cosas no se hacen de la noche a la mañana, empezar a tener conciencia de ese miedo. El miedo es como cualquier otra emoción, es como el hambre o como el frío, pues nomás se siente feo, pero no hace nada. El problema es que nosotros le tenemos miedo al miedo, y ese sí paraliza. Entonces tenga cuidado con eso, empiece a vislumbrar sus fantasmas del no poder. Y son como los fantasmas, es como una bola de humo, que cuando usted los busca no están. Porque si logra manejar esos miedos, entonces su camino hacia la prosperidad va a ser 1000 veces más fácil. Eso se lo puedo garantizar. Estamos comentando que tenemos que aprender a manejar ese fantasma del miedo al no poder. Pero aquí el asunto es saber cómo hacerlo. Recuerde que aquella frase de querer es poder no funciona muy bien. La frase correcta es saber es poder. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que en un momento dado podamos manejar, no eliminar, pero sí manejar ese fantasma del miedo a no poder? Bueno, la solución es esa cosa que se llama fe. Esta palabra es extremadamente importante. Son 2 letras, pero hacen la diferencia. Dice, es la actitud de seguridad para conseguir lo que buscamos, sin importar lo que pase o no pase. ¿Se acuerda el video que vimos ahorita del barquito en el mar? Bueno, dicen que la fe es como el casco de ese barco. Si usted se fija, todo lo que va dentro del barco, si lo pusiéramos en el agua así nomás, se hunde. Sin embargo, cuando esas cosas se ponen sobre el casco del barco, el barco flota, incluso en una tormenta como la que se veía ahí. Bueno, nuestra fe es como el casco de ese barco. Nuestra fe es lo que en un momento dado nos va a permitir sobrellevar esas situaciones de crisis, no sin miedo, pero sin que el miedo nos paniquee, que es lo importante. Luego dice, el secreto para desarrollar fe es creer para ver. Ese es otro problema, porque nuestra cultura nos dijo, hay que ver para creer, pero funciona al revés. Necesitamos creer para ver. Dice, debemos aprender en función de una fe racional, no una fe irracional basada en cosas que ni al caso, ¿verdad? En teorías. Y lo que dicen las letras amarillas. Y lo primero que debemos creer es en nosotros mismos. Mientras usted no crea en usted mismo, este asunto va a ser batalla perdida, porque su propia mente le va a estar traicionando y esos fantasmas del no poder seguramente van a ganar.
necesita desarrollar fe en usted mismo, una alta autoestima, el comprobarse a usted mismo que sí puede lograr cosas. No necesitan ser grandes cosas. Pequeñas cosas, pequeños logros también aumentan nuestra fe. Entonces, de un modo o de otro, usted tiene que desarrollar su capacidad de tener fe. Ahora, aquí el asunto es el siguiente: ¿cómo se materializa nuestra fe en la realidad? La fe es una cuestión que nosotros tenemos en nuestro mundo interno, por así decirlo. Pero ¿cómo se materializa en nuestro mundo físico? Voy a decirlo así, real, aunque el otro también es. En primer lugar, un pasaje que aparece en su Biblia. Dice: ¿qué provecho saca uno cuando dice que tiene fe, pero no la demuestra con su manera de actuar? Así como el cuerpo está muerto sin el espíritu, del mismo modo la fe que no produce obras está muerta. Ese es el lío, tenemos que llegar a la acción. ¿Y qué es lo que va a pasar cuando empecemos a actuar? Se va a dar ese círculo que usted está viendo de cuadritos aquí. En primer lugar, nuestra capacidad de creer va a hacer que pensemos diferente, pensemos que sí se puede, pensemos que tal vez sí es posible, pensemos cómo lograrlo. Cuando tenemos esos pensamientos positivos, voy a decirlo así, entonces tenemos formas de sentir positivas: entusiasmo, optimismo, paz, alegría. Esa forma de pensar y esa forma de sentir positiva van a generar maneras de actuar positivas, acciones positivas, acciones constructivas. Y esas acciones son las que cambian su realidad física. La mera idea no va a hacer nada. La emoción sola no va a hacer nada. La idea es llegar a la acción, porque su mundo físico nomás lo puede modificar a través de la acción. Entonces, cuando usted tiene fe en usted mismo, en primer lugar va a pensar positivo, va a sentir positivo, va a actuar positivo, y lo más seguro es que tengamos resultados positivos en nuestro mundo material. Si no llegamos a la acción, no hay juego. Eso definitivamente así funciona. Bueno, para ya ir terminando con este asunto, creo que ahora es importante solamente mencionar algunas cosas que desde mi punto de vista son más importantes, que todo lo que hemos comentado pues vale la pena saberlo. Creo que hay algunas cosas que es más importante recordar. En primer lugar, las crisis son situaciones de cambio que permiten encontrar nuevas oportunidades. En México, crisis significa problema, fin de algo. En todos los países inteligentes desarrollados, crisis significa dos cosas: significa cambio y significa crecimiento. Normalmente esos países, una vez que enfrentan la crisis, terminan más fortalecidos que antes. Nosotros podemos hacer lo mismo también, porque la vemos, ¿verdad?, como catástrofe, cuando en realidad es encontrar nuevas oportunidades. Número 2. Para encontrar las oportunidades debemos manejar riesgos y ser creativos e innovadores. Necesitamos aprovechar ese ingenio que tenemos los mexicanos en algo constructivo, buscando formas diferentes de pensar y formas diferentes de hacer las cosas. Para manejar el miedo al cambio necesitamos fe positiva, especialmente fe en nosotros mismos y en lo que hacemos. ¿Por qué digo fe positiva? Porque también existe fe negativa. ¿No le ha tocado a usted a veces platicar con alguien y usted le dice: oye, tengo una buena idea? Y sin que usted explique nada, la otra persona dice: es que no va a salir. Y nosotros decimos: uy, pero qué poca fe tiene. Eso no es exacto. A lo mejor tiene más fe que nosotros, pero tiene mucha fe en que no va a salir. A eso me refiero con que puede haber fe negativa, que a fin de cuentas es fe, pero va a producir un resultado totalmente diferente del que andamos buscando. Cuarto lugar, la fe debe materializarse en acciones concretas. Decir que tengo fe y no actuar en consecuencia es estar jugando a las comiditas. No va a pasar absolutamente nada. Quinto lugar, dice: debemos cuidarnos de los miedos infundados. Todo lo que estuvimos hablando al final, ¿verdad?
Esos miedos producen estados depresivos, producen muchas enfermedades físicas y psicológicas que definitivamente no nos van a permitir funcionar en forma óptima en el entorno que estamos teniendo en ese momento. Otra cuestión. Yo le diría, reflexiones sobre estas dos preguntas. En primer lugar, ¿qué capacidades tienes para aprovechar la situación actual y ser más fuerte que antes? Ok, estamos en una crisis. Recuerda, los tiempos malos llegan solos, ¿no? No hay que hacerlos. Ya estamos en ella. Ahora, imagínate al capitán del barquito del video. Él debe haber estado pensando todo el tiempo, ¿cómo puedo salir de esta? ¿Cómo puedo ser más fuerte? ¿Cómo puedo aplicar mi experiencia? Tú tienes que hacerlo igual. ¿Cómo puedes aprovechar la situación actual para ser más fuerte que antes, no más débil que antes? Y la segunda pregunta es, ¿qué situaciones es necesario arreglar para poder progresar en las condiciones actuales? Tienes que ser realista en una cuestión. Estás donde estás. Esa es tu realidad actual en este momento. No es la realidad de siempre, pero es la realidad actual. Entonces tenemos que pensar qué podemos hacer para progresar en esas condiciones, porque esas son las condiciones que tenemos en este momento. Más adelante cambiarán las condiciones, bueno, pues cambiaremos, ¿verdad?, las cosas que tendremos que hacer. Pero de momento estás en la condición actual, que no necesariamente es mala, catastrófica, aunque se puede ver así. Pero, repito, si se tiene esa fe, entonces se pueden buscar enfoques negativos. ¿Te acuerdas lo del vaso medio vacío o medio lleno? Y el que tiene mucha fe dice el vaso está lleno, la mitad de agua y la mitad de aire. Si quieres comunicarte conmigo, pues ahí tienes algunas maneras, ¿verdad? Es fácil, no hay mucho problema. Estoy a tus órdenes para cualquier aclaración o comentario. No la pienses dos veces. Es así como hemos llegado al final, ¿verdad?, de este video. Espero que de alguna manera haya dado un poco de luz acerca de esa posibilidad que podemos tener todos de convertir nuestras crisis en oportunidades. Es como dice el refrán por ahí: de los limones que son ácidos puede salir limonada que es muy buena. Todo depende del enfoque y de tener un poquito de habilidad para ser creativo, innovador, como decíamos. Si eso se da, seguramente tus crisis, las pasadas, pues ya pasaron, pero mejor las que muchas veces vienen, aunque uno quisiera que no, tus crisis serán más fáciles de manejar y no necesariamente tienen que significar catástrofe. Recuerda, puede significar crecimiento siempre y cuando nos enfoquemos en hacer la tarea bien. De nuevo, muchísimas gracias y quedamos a tus órdenes. Ya viste la forma como te puedes comunicar conmigo. Que Dios te bendiga y hasta luego.